El juego infinito para mí es una filosofía, es una forma de estar en el mundo y por eso me gusta invitar gente que piensa de esa manera, que piensa en el juego como algo más que una cosa momentánea. Por eso te invité, Martín, porque sos muy fan del juego y no has nombrado la frase el juego infinito, por lo menos no te escuché, pero sí en tu filosofía de vida entiendo que pensás las cosas de esa manera. Bueno, Tommy, gracias por la invitación. Nos hemos conocido más de grandes Sí, y hemos compartido muchas charlas y hasta siempre recuerdo, y lo dije en la charla que tuvimos la otra vez, esos 2 días de convivencia con Facu Tavares y sí, con Pepe Sánchez, que nos fuimos a Monte Hermoso y siempre lo recuerdo como una de las experiencias más lindas que he vivido, porque fueron 2 días sí. de filosofía deportiva, pero de filosofía de humana, de compartir experiencias y convivencias. Y bueno, tal vez esa fue la vez en la que más pudimos conversar, pero entiendo que tuvimos una cercanía muy importante en cuanto a nuestro pensamiento. Así que te agradezco muchísimo por la invitación. Es un gusto estar acá. Gracias. Bueno, y encima te tomaste el tiempo de venir desde Rosario. Yo estaba nervioso, pero noté que vos estabas más pendiente de los tiempos. Dije, bueno, vamos a estar bien, vamos a estar bien. Nada, un Che, gusto. y está bueno lo que contás porque a mí también me marcó mucho esa experiencia que después fue algo que, a ver, voy a contar. Era un proyecto, Bahía Basket, hecho por Pepe Sánchez de la Generación Dorada, uno de los deportistas más grandes de nuestro país donde vos estabas siendo también una parte de ese proyecto desarrollador y me invitaste a pasar 2 días Sí. en Bahía, en Montermoso, y a hablar de deporte. Y a mí me honró muchísimo porque me permitió conversar con alguien del deporte de otra manera y yo venía pensando mucho en eso y es un poco lo que a mí me interesa, es yo vengo de ese lugar, sé lo bueno que está el deporte y sé las cosas buenas y sé las cosas malas que tiene y me gustaría hacer crecer las que están buenas. Y ese día pasó algo de eso, ¿no? Nos permitimos pensar bueno, tener un entorno y un lugar donde se iba a poder desarrollar eso. Estuvo buenísimo. Como bien decís, un proyecto extraordinario. Pero para no hablar de ese proyecto, sino de ese momento, creo que está bueno que uno pueda darse tiempo para hablar del deporte. Pero del deporte no solamente desde una cuestión técnica de cómo mejorar un lanzamiento, un pase o cómo mejorar un duelo. Eh, y siento que ese día fue. Me han sucedido en varias oportunidades de tener estos tiempos, pero no me ha sucedido con mucha gente. Mm, Eh, y estuvo bueno porque ahí desde metimos caminatas por la playa de horas hasta meternos en el mar en, no me acuerdo qué fecha era, pero no era una fecha de verano, así que parecía no, invierno, ¿no? sí, más o menos. Hasta sentarnos en el living de la casa con un vino y seguir hablando. Fueron Sí. horas y horas de poder hablar. Y te diría que en ese caso, más allá de esa experiencia, rescato mucho el aprendizaje que tuve con Pepe Sánchez, casualmente de eso. Por ahí llegaba los lunes a la mañana a las 9 y nos sentábamos en un bar y a veces eran las 9 de la noche y no nos habíamos levantado. Eh, me encantó mucho su pensamiento desde cuestiones filosóficas en el intento de repensar muchos paradigmas que están instalados en el deporte y de muchos sistemas que se construyen en el deporte a partir de esos paradigmas. Mm. Y bueno, creo que es desde el lugar que me tocó en ese momento convivir con Pepe y la experiencia esta que vimos en estos días, bueno, a mí me marcaron mucho. Hablaste de paradigma del deporte y por ahí me interesa que desarrollemos eso. ¿Cuáles son los paradigmas que rigen y los que estaría bueno modificar en la conversación del deporte? Bueno, si uno revisa, hay muchos y que de golpe se van instalando casi como si, o que se van naturalizando, ¿no? Y un gran paradigma es si saliste segundo o no, sos un fracasado. Por supuesto que todos queremos ganar, pero desde ahí hay un proceso construido muy importante. Y hay personas, y hay familias, y hay esfuerzos detrás de todo eso. Entonces,
un paradigma instalado que obviamente está por parte del fan, de quien no participa de eso. El fanático lo que quiere es ir a ese partido y ganarlo. Bueno, por detrás de todo eso se ha generado algo que transforma al deportista en una máquina en la cual obviamente lo medimos si es fuerte, lo medimos si es potente, lo medimos si es resistente, lo metemos en hielo para que se deshinche, no puede tener emociones. Si le pasa algo antes del partido y tiene miedo, mejor que no lo diga porque es un cagón, no sé si se puede decir, Sí, pero... sí, se puede. Y bueno, yo creo que ese es el gran paradigma del deporte, que afortunadamente se está replanteando. El deportista no es una máquina, es una persona que hace bien un deporte. Y por supuesto que está bueno medirlo, pero también hay una persona, hay una forma de afrontar cada día. No siempre sos la misma persona, porque hay un contexto alrededor tuyo que, bueno, te genera ciertas conductas para que vos puedas responder ante determinadas situaciones de formas distintas. Está bueno. Y viste que hay como también una tendencia, creo, exacerbada en redes y en la comunicación en general a la productividad, ¿no? Y hay algo de eso ahí en el deporte que también se metió. Y hay una frase que a mí me molesta un poco, que es lo que no se mide no se mejora, ¿no? Que viene del mundo del management empresarial. Y yo digo, bueno, pero hay muchas cosas que tampoco sabemos cómo medirlas. Y ahí yo tengo una mirada más existencialista del deporte, que el deporte como transformación, como una forma de hacer filosofía, de pensar tu relación con el mundo, con los otros. Y no sé si eso se puede medir. Mira, incluso creo, y coincido en eso, creo que hasta se busca medir tanto que el medir tanto te confunde. Te da tanta información que no sabes cómo usarla. Entonces digo, me parece que está bueno medir. Viste que hoy se discute mucho si lo viejo sirve, si lo bueno, Sí. si lo nuevo. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Está bueno las mediciones, está bueno utilizar tecnología, pero en definitiva, más allá de la utilización de todas esas herramientas que a través de las cuales podemos medir ciertos rendimientos, hay personas. Entonces digo, bueno, qué bueno estaría poder medir a una persona por la persona en sí, Claro. no necesariamente solo por su desempeño. Claro. Entonces, creo que todo aquello que vos querés mejorar es necesario medirlo. Bueno, es cierto, porque de algún modo tenés que tener mediciones. Pero no todo el tiempo podemos estar detrás de la medición como si con quien estuviésemos trabajando fuese una máquina que reproduce una acción sin ningún tipo de emoción y sin que esté afectado por un contexto que lo rodea. Claro. También hay algo identitario, ¿viste? En el resultado. Uno quiere identificarse con lo bueno que debe tener no voy a ponerme a decir datos de neurociencia, pero debe tener bueno, si sos bueno, sos aceptado, si no sos bueno, no sos aceptado. Muchísimo, sí. Entonces hay algo ahí también de la cultura que está como muy fuerte y que es difícil hacer unas distinciones ahí, ¿viste? Yo quiero que mi club sea bueno. Me encanta cuando sale campeón en mi club, me encanta cuando salen campeones juvenil. ¿Qué pasa cuando no? Sí. Bueno, por supuesto que creo que la competencia se instala como un medio para lograr un fin que es ver si yo soy mejor que vos o no. Sí. Y entonces yo competimos en Es algo. innegable Y digo, eso. Sí, y me parece que también es un medio válido y está bueno. Y a mí yo soy súper competitivo Sí. y yo quiero a todo lo que hago. No sé si el resultado va a ser que gane, pero a todo lo que hago intento yo mejorarme. Después, si eso me alcanza para ganar, buenísimo. Y si me ganaste, yo voy a intentar seguir mejorándome para poder ganarte. Porque me parece que hay una cuestión que es hasta natural en esa competencia. Y a cualquier cosa que jugáramos, sé que lo haríamos con la intención de poder ganarle al otro siempre y cuando me pueda superar. Pero creo que dentro de eso, a veces lo que se pierde es que para poder lograrlo hay un proceso. Y que tal vez en ese proceso el tuyo a lo mejor fue mejor que el mío. Bueno, Claro. yo tengo que revisar internamente y tratar de ir en la búsqueda de mejorar mi proceso para poder lograr una victoria. Y yo creo que cuando se da la obtención de un campeonato o la obtención de un resultado, a mí lo que más me alegra no es el resultado en sí,
sino el éxito del proceso Claro. de ese resultado. Qué bueno que estuvo todo lo que hicimos. Exacto. Y a pesar de eso poder revisarlo, ¿no? Sí. Porque decís, bueno, si vos pasaste por un proceso para poder lograr un resultado, el año que viene esto empieza de nuevo y ya no somos los mismos. Somos los campeones. Antes no lo éramos. Claro. O somos quien salió segundo, tercero o quinto, o hemos alcanzado aquello que nos hemos propuesto, aunque no sea ser campeones. Y decís, pero si ya alcanzamos aquello que nosotros queríamos, cuando empezamos de nuevo esa temporada, ya no somos el mismo que éramos un año atrás. Claro. Entonces, por un lado digo, sí, está bueno tener algunos indicadores que yo pueda medir, que me permitan ir viendo cómo se va dando mi evolución, pero siempre y cuando esa medición no deje de lado el proceso humanístico que tiene que darse para la mejora de eso que vos estés tratando de lograr. Está bueno. Durante un tiempo, mis búsquedas después de hacer rugby, viste, uno está buscando un deporte, siempre estamos como investigando. Creo que sos parecido a mí, me encanta investigar formas de movernos. Hice escalada, viste, escalada indoor. Y me di cuenta un día cómo estaba pendiente del resultado. Es decir, te dicen, vos vas y te proponen una ruta. Sí. Tenés que subir hasta ahí, no vale tocarlas de tal color. Y vos ya estás pensando en llegar al final, ¿no? Que es natural. Exacto. Pero es importante tener la mirada en el final, pero cómo a veces eso nos come la capacidad de pensar de cómo lo vas a hacer. Y un día que no hice una ruta que me dieron, estuve las 2 horas que estuve, no la podía hacer. Y me fui y me quedé, pero croco, toda la noche, pasé una semana y cuando volví le dije a los chicos de ahí del rocódromo, tuve toda la noche, me dice, es lo que nos pasa todo el tiempo, me dicen. Me imagino. ¿No? Como, sí. Dije, claro, pero ese es el sentido del deporte al final. Seguro. Que te haga pensar, ¿no? En cómo hacerlo. Seguro. Bueno, entiendo que también te pasó eso porque te fuiste hacia un deporte que no es el que vos hacías y es lo que le pasaba a los chicos que me describís. Y seguramente para vos era un proceso natural lo que vos vivías en el rugby. Y decís, che, cuando yo doy un buen pase a veces no me doy ni cuenta. Es parte de lo que tiene que pasar para que yo pueda ganar el fin de semana. Sin embargo, ese acto ya es una mejora. Sí. Entonces, así como en esa ruta y te quedaste pensando cómo lo podías hacer, que obviamente también hay etapas del aprendizaje que son los que provocan eso, de algún modo, muchas veces en el deporte en el que vos estás habituado, hay progresos que se van dando y casi los pasás por arriba, porque lo único que te importa es el resultado del fin de semana. Claro. Entonces, me parece como que está bueno detenerse un poco a decir, che, mirá lo que vamos logrando, o mirá lo que hemos logrado, porque a veces uno mira todo el tiempo hacia adelante y sin quedarte en el romanticismo o en la melancolía de lo que pasó, sino decir, che, ¿cómo éramos nosotros a principio de año y cómo somos ahora 2 meses después o 3 meses después? Bueno, yo disfruto de eso. A mí me gusta poder ponerme ahora, más allá de que siempre he tenido un pensamiento de hacia dónde quiero ir, pero bueno, yo se lo digo a los chicos que también me toca entrenar y lo hablo mucho con Alejo Sugasti, que hoy está en el sistema, ahí en Capivaras, y cada vez que hablamos yo le digo, es hoy. ¿Qué puedo hacer hoy para ir llegando? Es hoy. Siempre eso para mí fue como una guía, ¿no? Decir, bueno, si yo quiero tener un muy buen futuro, tengo que tener un excelente presente. Mi presente tiene que ser bueno. Yo no sé si es verdad que alguien está viendo lo que haces o no. Probablemente sea parte de un paradigma, ¿no? Pero si lo fuese o no lo fuese, yo me lo tomé en serio. Y yo siempre digo, es hoy. Y yo lo tengo en mi WhatsApp también, digo, es hoy. Porque creo que si bien uno nunca debe dejar de soñar y uno puede tener un sueño que quiere alcanzar, tenés que saber que para llegar a ese sueño es hoy. Lo que vos vayas construyendo cada día es lo que te va a permitir tener un gran futuro. Está bueno. Vengo pensando en cómo enseñar a pensar de manera procesual a los jugadores o jugadoras, ¿no? Y hace poco tuve una experiencia yo entreno a la menor de 17 en el SIC y me fui a ver a la C y era el primer partido que lo podía ver tranquilo, solo, viste, a veces cuando jugamos de local miro un poco a todos y no puedes prestar tanta atención. Fuimos a jugar con Albatros, es un equipo de La Plata, es uno de los equipos más jóvenes de La Plata, gran nombre para un club, Albatros. Sí. Primer tiempo, no sabés lo que jugó el SIC.
espectacular, ¿viste? De lado a lado, apoyo, mucha continuidad, ¿viste? Y los tries venían por ganar todo el tiempo el juego de la presión. 24-0 dije, che, qué bien están jugando, me entusiasmé. Y en un momento, Albatros, al final del primer tiempo, empezó a atacar y tomó la iniciativa. ¿Viste esas señales de alarma que vos como entrenador decís, sí, si algo cambió? Si la cedemos, algo cambió y si cedemos demasiado, no nos hacen try, pero dije, che, y en el entretiempo, a mí me gusta que los jugadores hablen, ¿viste? Y lo que decían, para mí no era muy acertado sobre lo que estaba pasando. Y el segundo tiempo, Albatros fue letal, nos mató. Empezaron a atacar fuerte y además ellos empezaron a crecer y se decían entre ellos frases muy de coaching medio americano, ¿viste? Demostremos que podemos, pero funcionaba. Claro. Y crecieron tanto, y nosotros nos achicamos y nos terminaron ganando 45-24. Mirá. 45 puntos en el segundo tiempo. Fue lo primero que frustración y después admiración por los rivales. Sí. ¿No? Que creo que uno como entrenador tiene que hacer ese ejercicio. Sin duda, sin duda. Es difícil, pero... Y nuestros jugadores, algunos como que no encontraban respuestas, ¿viste? Y pensé en esa frase que se dice mucho en el deporte cuando un equipo pierde, no encuentra respuestas. Sí. Digo, eso tiene que ver con que hay que enseñar mejor el proceso. Me hizo pensar a mí mucho en cómo estoy enseñando el proceso de cómo hay que construir un juego. Sí, coincido. Y a veces tiene que ver con, o me ha pasado muchas veces en el deporte, incluso hasta esa sensación no de que quede todo un tiempo, pero que a lo mejor quedan 10 minutos y vas ganando y empezás a mirar más el resultado y a decir, che, bueno, que termine el partido y dejaste de hacer todo lo bueno que estabas haciendo hasta ese minuto por pensar en lo que viene. Y no por seguir pensando en eso que yo te digo, es hoy. Claro. Es ese minuto, es esa jugada, es ese momento, y que tiene que ver con disfrutar eso que estás haciendo y no con disfrutar solamente del resultado. Claro. Creo que sí, a veces tenemos que tratar de lograr eso. Lo que pasa que ahí también pienso de muchas cosas que suceden y que te van llevando a eso, ¿no? Y lo pienso también en los chicos chiquitos y lo repito bastante en el jockey cuando hablamos con los entrenadores de infantiles, que se dan infantiles pero también se dan juveniles, ¿no? Si yo te encontrara mañana y vos sos jugador de la M15 del SIC o del jockey o de cualquier club de la Argentina, imagino que en el mundo será igual, lo primero que te va a preguntar alguien es cómo salieron. ¿Hiciste un try? Sí. ¿Metiste tackles? Sí. Yo sí, siempre vamos al resultado. Sí. No al intento o no a ese disfrute. Sí. De que yo te diga, che, ¿con quién te gusta más pasarte la pelota? O quién es el compañero con el que mejor conectás. O estuvo bueno el partido. ¿Cómo se dio el juego? Sí, cómo se dio el juego. O intentaste taclear más veces que el partido anterior. O diste más pases, diste menos pases. No sé, me parece como que siempre vamos al resultado. Entonces, incluso en esa situación que vos decís, che, bueno, estamos jugando con un rival con el que le vamos ganando 25-0, también de algún modo vos te relajás en cuanto a eso y el otro despierta y el otro necesita el minuto a minuto para poder ir de algún modo reduciendo esa distancia en puntos que tuvo en el primer tiempo. Y evidentemente Albatros vivió el minuto a minuto de forma mucho más intensa y más conectada, claro, que lo vivió el SIC. Entonces, creo que a veces también nuestros procesos pedagógicos dentro del deporte se terminan situando exclusivamente a veces en el resultado. ¿Está mal? No, creo que no, que está bueno, todos tenemos que pensar en mejorar, pero yo insisto en eso, ¿no? Es hoy. Entrenamos el martes, es el entrenamiento del martes, el mejor entrenamiento de martes que podamos. Es el entrenamiento del jueves, el mejor entrenamiento del jueves que podamos. Hoy es sábado, y bueno, hoy tenemos que hacer lo mejor que podamos, minuto a minuto, para ganar este partido. Creo, como decíamos antes, ¿no? La competencia es natural, se va a dar, pero el resultado no está garantizado nunca. También pensar es un ejercicio que cuesta energía, ¿viste? Sí. Nos cuesta energía pensar, salir del modo automático y es muy natural ir a esas preguntas. ¿Cómo salieron? Sí. Uno sigue cayendo, sí, ahí, pero hacer el ejercicio... Yo creo es muy importante, pero es un gasto de energía, por eso sí, también... pero además es lo que decíamos antes, cuando hablábamos del tema de paradigmas, es una cuestión paradigmática, sí, es netamente el resultado, el, sí, éxito, ¿no? Sí.
Porque lo primero que yo pienso internamente, pero me pasa, digamos, yo por más que diga esto, también me pasa a mí. Sí. Entonces vos decís finalmente, cuando vos le preguntás a un chico cómo salieron y te dice perdimos, y internamente él estará pensando, y este cree que soy malísimo. Claro. Claro. Entonces, Está bueno. muy arraigado la sí, emoción a exacto. esa creencia. Hiciste un gol, uy, sos malísimo. Si sos arquero, perdimos 3-0. Si te hicieron 3 goles a vos, sí, los 3 goles. Entonces, sí, che, a veces por más que uno quiera salir de eso, el sistema te lleva hacia ese lugar. Es muy difícil. A mí te contaba antes que estuve entrenando en Mariano Moreno, que es un club de acá de Buenos Aires, del oeste, un club muy lindo. Hice muchos amigos, pero de otra realidad a la del SIC, ¿no? Y me pasó de empezar a perder muy seguido. y derrotas que no las podía entender. En la última jugada, 4 o 5 partidos que perdimos en la última jugada, increíbles, ¿viste? Decís, ¿cómo hicieron eso? Y con lo que me enfrentaba siempre era conmigo mismo, con mis propios límites. ¿Y qué pasa si perdés? ¿Qué significa para vos perder? Exacto. Me hizo romper, o me ayudó a ir rompiendo, no diría que lo tengo resuelto, pero sí me ayudó a ir rompiendo, relacionar mi identidad con el resultado deportivo. Sí. Entonces, en eso me hizo mejor entrenador, y cuando volví a mi club, bueno, ganamos, perdemos. Es un proceso lo que estoy construyendo. Seguro. Yo también entiendo en eso, Tommy, que es muy importante ubicarse en el lugar en el que estás y en la competencia de la cual participás. Fuiste parte de los Pumas muchos años, a mí me tocó no ser jugador, pero sí ser parte. Y ahí tenés un gran ejemplo de eso que hablamos. Porque si yo pienso todas las veces que a mí me tocó participar con los Pumas, claro, pero perdí el 90% de las veces. Claro. Y sin embargo, el lunes volvíamos a entrenar, y el martes volvíamos a entrenar, y el jueves a entrenar, el viernes a entrenar, y el sábado volver a jugar. Y sin embargo, nunca, no teníamos posibilidad tampoco de renunciar a eso. Claro. Porque éramos parte de un torneo que lo teníamos que disputar. Pero bueno, fuimos trabajando sobre indicadores que nos iban mostrando que el proceso iba en mejora. También ahí había una estrategia, ¿no? Porque que eso es lo que a mí más me interesa. Ustedes habían pensado una estrategia, la estrategia es construir un futuro que hoy no está pasando, pero decís, bueno, es una hipótesis. Nosotros queremos llegar a hacer esto, ser Argentina uno de los mejores del mundo en el rugby. Bueno, no estábamos ahí, ¿qué hay que hacer? Y dijeron, no, tenemos que ir acá, después acá, después acá. Exacto. Y para la gente que te ve perder, dice, che, ¿qué están haciendo? No, bueno, no. La derrota digna. Sí. ¿Entendés? Que esa era como una frase que quedaba graciosa, pero a la cual nunca los Pumas pues, le dieron demasiada relevancia. Pero como bien decís, se construyó un proceso que empezó de abajo hacia arriba. Hoy los Pumas son absolutamente competentes y tienen un 50 y 50 de probabilidades de ganar, te diría prácticamente con cualquiera. Pero todo eso es lo que yo te digo, es hoy. Decir, che, cuando nuestro lunes, nuestro martes, nuestro miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo sea mejor que el de los demás, probablemente nosotros seamos más competentes. Claro. Y a mí me quedó algo que también estuvo bueno, de algo que dijo Cheika una vez cuando vino, y me quedó porque lo empecé a utilizar mucho. Nosotros siempre que terminaba un entrenamiento nos quedábamos entrenando destrezas y buscando mejoras, etc. Y él dijo algo que estuvo bueno, dijo, yo conociendo al resto de los países del mundo, yo la pregunta que les hago es, si la práctica de la destreza es una excusa, porque si la práctica de la destreza es una excusa y ustedes creen que para ganarle a Australia, a Nueva Zelanda o a Sudáfrica la destreza tiene que ser 10, les vengo a decir que ni Australia, ni Sudáfrica, ni Nueva Zelanda, ni ninguno tiene una destreza de 10. Los recursos que tienen hoy son suficientes como para poder ganar. No necesitan tirar todavía mejor, tener un scrum todavía mejor, tener un juego con el pie todavía mejor. Con el que tienen hoy ya pueden ganar. Entonces tienen que empezar a convencerse que el proceso ya se construyó. Ahora hay que empezar a construir una mentalidad ganadora. Estamos igual con cualquiera. Y me pareció algo muy disruptivo. Sí. Porque si no, siempre pasaba eso, que decís, che, no, todavía a nosotros nos falta tirar mejor el line, todavía a nosotros nos falta saltar mejor, todavía a nosotros nos falta levantar mejor, todavía a nosotros nos falta, siempre te falta algo más. Sí. Pero en este momento sos como el resto. Así que ahora la excusa no puede ser más
que tenemos que mejorar esto. Ya tenemos la capacidad suficiente como para poder ganar. Y a mí me dejó un gran aprendizaje eso. Porque si no es como que siempre, por un lado, decís, bueno, no, dentro de un tiempo nosotros... Bueno, ¿cuándo es el tiempo? Sí. Bueno, el tiempo ya está, es Claro. hoy. Que es difícil pensarla, ¿no? Cuando estás tan inmerso en el proceso. Me gustó lo que dijiste de la mentalidad ganadora, porque vos fuiste parte... ¿En qué año empezaste a trabajar en la UAR? 2010. 2010, que empezaron con el Pladar y toda esa construcción. ¿Qué veían ahí para decir, bueno, ¿cuándo les vamos a ganar a los del sur? ¿Cuándo les vamos a ganar a los del norte? ¿Lo decían? ¿Cómo era eso? Sí, la voluntad siempre estaba. Pero como te pasó en Mariano Moreno, siempre nos faltaba algo. Y bueno, entiendo que por un lado también al participar de una competencia que es muy superior a tus condiciones, también por otro lado entendés de que, bueno, vos vas a ir a jugar ese partido con la intención de poder ganarlo, pero la competencia en sí te muestra la realidad. Entonces, no estábamos tan lejos, pero tampoco estábamos tan cerca. Y bueno, había que seguir trabajando en mostrar cuáles eran las mejoras que se podían ir teniendo. Y creo que a medida que ese sistema se fue construyendo, fue tomando consistencia y se fue consolidando, fueron apareciendo también jugadores que llegaron mejor preparados también. Y a su vez, el hecho de enfrentar a esos equipos todos los años ya pasa a ser una cuestión natural, hasta que en algún momento le ganaste a alguno y decís, che, podemos. Claro. Podemos. También recuerdo que Graham Henry dijo en un momento algo que también estuvo bueno, charlando un día con él, no me acuerdo, fue una práctica en colectivo, en un traslado, no me acuerdo dónde. Él dijo que hay jugadores world class, jugadores profesionales, o jugadores de elite y jugadores profesionales. Y que cuando vos participás de un torneo, vos lo que tenés que medir es la cantidad de jugadores world class, la cantidad de jugadores elite o la cantidad de jugadores profesionales. Los jugadores world class son aquellos que están por arriba del nivel de la competencia. Vos vas a un mundial o a un rugby championship o a lo que sea y decís, ¿cuántos jugadores tengo yo que son mejores que los que juegan el mundial? ¿Cuántos jugadores tengo yo que son del nivel del mundial? ¿Y cuántos jugadores tengo yo que son los que tienen que completar el plantel porque tenemos que llevar tantos? Bueno, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, tal vez Inglaterra, Francia, bueno, tienen más cantidad de jugadores que están por arriba de la competencia, tienen algunos jugadores elite y pocos jugadores de relleno. Claro. Bueno, cuando vos medís tu plantel, vos decís, bueno, ¿cuántos world class tengo yo? ¿Cuántos jugadores que están a nivel de competencia tengo yo? ¿Y cuántos jugadores que completan el plantel tengo yo? Y ahí te empezás a dar cuenta también de decir, che, cuando nosotros vamos y competimos... ¿Para qué estamos? Y sí, porque así, bueno, salió un world class y entra un world class, y en tu caso sale un elite y entra uno que completa. Claro. Entonces empieza a haber en el transcurso mismo del partido grandes diferencias entre los equipos. Creo que los Pumas lo que han logrado es subir la cantidad de jugadores world class y tener una alta cantidad de jugadores que son de elite. ¿Y cómo se construye un jugador world class? ¿O ya es nato? Y tiene un poco de las dos cosas. Creo que yo lo que rescato para mí, el jugador world class, lo fundamental que tiene, además de tener una gran actitud y una gran aptitud física, tiene una condición mental distinta. Para mí esos tipos que son verdaderamente world class de cualquier deporte, lo fundamental que tienen es, no, como palabra te los definiría que son animales de competencia. Son esos tipos que te das cuenta, digamos. Sí. No solamente por... Messi no es lo que es porque gambetea bien. No. Es un animal de competencia. Maradona, Cómo almuerza, cómo se relaciona con los demás. Todo. Cómo llega, cómo se va. Y eso que me ha tocado estar en procesos formativos en el rugby, en el básquet, en el fútbol, lo tienen. Te das cuenta, lo ves. Porque incluso quien tiene esa mentalidad, vos le proponés un desafío y lo asume y lo mejora. Te iba a decir eso. En el 2024 estuve de aprendiz en la academia de la UAR y me encantó. Me encantó ver como lo que es lo buena que está la academia argentina. Viendo yo jugar en Inglaterra y vi lo que era una academia profesional, dije, che, no tiene nada que envidiarle a ninguna academia. Y hay muchos chicos que están ahí porque fueron elegidos, pero yo me di cuenta que
ellos no sé si querían estar ahí. Sí. Y ahí empiezas a olfatear eso. Uno como entrenador empieza a olfatear. Este quiere estar, este se muere de ganas de estar, Sí. este haría lo que sea por estar. Sí. Es que, Tommy, ahí para mí hay una diferencia sustancial con respecto, vamos a nombrar en este caso el rugby, pero podría ser el fútbol, el vóley, el básquet, cualquiera de ellos. Una cosa es que te guste el rugby y otra cosa es que te guste ser rugbyer. Una cosa es que te guste el fútbol y otra que te guste ser futbolista. Claro. Porque no es lo mismo. Es completamente distinto por el proceso que tenés que pasar para ser un rugbyer. Viste, muchas veces se habla del esfuerzo o del sacrificio. Y digo, a mí me gusta también separar eso y yo lo hablo con los chicos. Digo, che, el esfuerzo para mí es todo aquello que vos ponés al momento de ir a entrenarte. Vos decís, che, bueno, yo me voy a entrenar y hago un esfuerzo y me entreno físicamente y voy al gimnasio y trato de levantar un poco más de peso y cuando me entreno con mayor intensidad. Eso para mí es el esfuerzo. Y la palabra, no sé si es sacrificio, pero es la que me sale para reflejarlo de manera más fácil, es a todo lo que tenés que renunciar para que ese esfuerzo valga la pena. Claro. Y en ese sacrificio es a donde vos te transformás en un rugbyer, o te transformás en un futbolista, o te transformás en un basquetbolista. Y no, a muchos nos gusta el esfuerzo, porque si yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo, me gusta ir a entrenar, si me tengo que levantar temprano, me levanto temprano. Es como un denominador bastante común en el deporte. Sí, lo harían casi todos, porque al deportista le gusta entrenarse, le gusta el esfuerzo, le gusta sentirse agitado. Pero después, por otro lado, sí, che, si el entrenamiento empieza a las 8 y te tenés que levantar a las 6 porque tenés que desayunar tal cosa o tal otra, y bueno, yo la verdad que prefiero levantarme 15 minutos antes, comerme un alfajor, tomarme no sé, cualquier cosa, y voy a entrenar. Incluso hasta en deportistas o futbolistas o jugadores de rugby o de básquet que llegan a un nivel muy alto, aún así no están dispuestos a hacer ese sacrificio. Pero creo que son los menos, porque tienen una capacidad y un talento excelente como para poder llegar. Pero para mí la gran mayoría de los deportistas, especialmente que lo ves en la formación, están dispuestos al esfuerzo, pero no están dispuestos a lo que hay que hacer para poder ser un rugbyista o un futbolista. Y hay algo... Y no todos lo tienen, ¿eh? No, pero yo personalmente yo llegué a jugar profesionalmente en clubes buenos, pero creo que me faltó tener más convicción para quedarme mucho tiempo ahí. Y después cuando vi carreras de chicos a Buscrevi, digo, qué envidia, qué bueno que jugaron un montón de tiempo. Total. Porque a mí me gusta mucho, pero dije, en ese momento no estuve dispuesto a dar un poquito más todavía. Exacto. Como que dije, no tengo esa energía ahora. Exacto. Pero digo, se puede acompañar y preparar al jugador también para que vaya teniendo como más tolerancia a eso. Yo sentí que a mí me faltó eso. Sí, sí, yo creo que se puede. Me faltó el acompañamiento, Sí. que alguien me diga, Sí. vení por acá, anda por Sí. acá, pensá así. Es que para ser rugbyista, futbolista, por supuesto que siempre uno después puede pensar en la excepción, ¿no? Pero yo digo, o por lo menos en mi mirada y en lo que yo trato de lograr con aquellas personas sobre las cuales puedo tener influencia, la construcción de la carrera es fundamental. Digamos, eso que te digan, che, es por acá, esto no, esto sí, acelera en esto, deja esto de lado, es clave. Y de todos modos, más allá de esa compañía que uno puede hacer, vuelvo a repetirte, hay algo que algunos tienen y otros no tienen. Y reitero, no tiene que ver solo con la cuestión técnica. Porque a veces decís, che, ese juega bárbaro. Sí, juega bárbaro acá, pero cuando lo pones a que tiene que hacer o a que tiene que dejar de hacer, lo que tiene que dejar de hacer para poder todo eso que tiene, ponerlo en otro contexto, no es para él. ¿Y eso te fuiste dando cuenta en tu proceso en la UAR? De esta construcción. En cada uno de ellos. En cada uno de ellos fui aprendiendo. Digo, también mucho esto que te digo que es filosofado con Pepe, tiene mucho que ver también, que me hizo repensar el deporte desde múltiples lugares. Pero bueno, ha sido una construcción. Trato de ser muy también observador de eso. Y lo veo con muchos chicos del jockey en el club. Que algunos obviamente quieren estar, pero no le da esa condición para poder hacerlo. Y hay otros que están, pero no disfrutan de estar en ese lugar. Claro.
digo, esto en todos los clubes debe haber chicos que decís, che, mirá el talento que tiene este, la capacidad que tiene, pero después no puede disfrutar de tal vez esa doble convivencia entre el club y el sistema, y bueno, cuando los demás se van a comer un asado y se acuestan a las 4 de la mañana, te tenés que ir a dormir un poco más temprano. Bueno, no todos quieren disfrutar o pueden disfrutar de eso. Y creo que ahí sí es importante la compañía. Viste que también yo fui viendo con el tiempo que hay jugadores que son buenos pero no se sienten cómodos jugando en un mejor equipo. Y quizás no les hace bien jugar en un mejor equipo. Y uno como entrenador también tiene que entender eso, empujar a que sí se esfuerce y que quiera jugar, pero si no puede, dejarlo también. ¿Viste? A veces yo siento que lo metes en un problema también un jugador cuando lo pones en un equipo que es más rápido de lo que él puede o que emocionalmente le genera un problema. Sí, estoy seguro de eso y que incluso en algunos casos se da cuando queremos acelerarle algunos procesos. Ejemplo, podría ser un proceso formativo cuando tal vez un chico no sé, de la 16 dice, che, qué bien que juega y lo ponemos a la 17 o a la 17 que vaya a la 19 o lo subimos a primera división. Bueno, y vos lo has vivido más que yo todavía, pero decir, che, en la 16 que yo veo ese espacio, cuando lo corro en la 17 se cerró. Y yo en la 16 que estoy acostumbrado a quebrar todos los tiros, en la 17 me taclean y no sé qué hacer. Es para mí una vivencia nueva. Bueno, y ahí digamos, muchas veces lo que nos puede pasar es que esos indicadores que ese chico tiene para medirse, para ver si evoluciona o no, debe cambiar. Porque antes para él jugar bien a esto era hacer 10 quiebres por partido y cuando empieza a jugar a otro nivel ya no hay más quiebres. Sí. Entonces internamente empecé a decir, entonces no soy tan bueno. Claro. Pero si no hay nadie que quiebre 10 veces por partido. Claro. Bienvenido a este deporte de verdad. Sí. Entonces ahí también empieza ese jugador, que es ese que yo, para mí te digo, tiene esa mentalidad de decir, bueno, estoy en un contexto que para mí individualmente es más adverso, pero yo voy a adquirir las herramientas que necesite para poder hacer lo que me pide este contexto de mejor manera. Y ahí es donde para mí es novedoso que el entrenador, yo creo que el entrenador tiene que ser muy bueno con las personas, porque uno puede saber técnicamente un montón de cosas, pero yo creo que la información del deporte está al alcance de todo, es un commodity, ¿no? Sí. Pero el ser bueno con las personas es lo más difícil y acompañar en procesos, sobre todo en juveniles, cuando un chico en la 15 la rompía todo y en 16 todos se igualaron y ese chico se encuentra con mucha frustración, es difícil acompañarlo. Sí. ¿No? Mirá, yo digo, no para transformar nuestra charla en algo académico, incluso tal vez como si estuviésemos tomando un café, te lo diría del mismo modo, pero yo siempre, yo trabajé 7 años para una empresa también de Estados Unidos mientras estuve en la UAR y ellos piensan mucho en estructuras de pensamiento, ¿no? Y siempre trato de ordenar las cosas cuando uno va hablando. Y yo siempre identifico eso como si fuesen en 3 ejes que son importantes, que es el vínculo, la mentalidad de crecimiento y el feedback. Y digo, muchas veces en el vínculo, que está muy asociado dentro del vínculo a la cortesía, a que yo pueda desafiarte, a que también por otro lado puedas tener un contexto en el cual haya cierta seguridad emocional, cierta seguridad física. Es muy importante la construcción de ese vínculo, incluso de jugador-entrenador, pero a su vez de jugador-jugador, de entrenador-entrenador, esa que vos puedas desarrollar un contexto que por un lado sea seguro, pero que también te desafíe. Entonces creo que el vínculo es fundamental. Y por otro lado también, el otro eje te diría que es la mentalidad de crecimiento. Eso de decir, no, yo creo que Tommy no puede mejorar. Yo soy entrenador y digo, no puedo, no puede. O ya te etiqueté, si no, Tommy no resuelve. Sí. Resuelve mal. Y digo, pero pará, yo quiero ser parte de tu proceso de la mejora. O sea, si yo pienso que decidís mal, voy a tratar de ponerte un contexto para que mejores tu decisión o conversar con vos a través del vínculo para ver lo que quiero. Y digo, muchas veces, con mucha facilidad, etiquetamos a la gente. Este es tal cosa ahora. Vamos dentro del proceso a ver cómo lo podemos mejorar. Y tal vez habla más de la limitación del entrenador. Del entrenador, sin duda. ¿No? Es tal, pero porque sí. No estás llegando sin duda. ¿No? Sin duda. Que no llegás porque a lo mejor en ese contexto, digo, de seguridad y desafío que yo te quiero proponer, mi capacidad para ofrecerte un desafío no es tan buena.
Entonces, digo, yo ya te limité y te digo, vos sos esto. Ahora digo, che, vos querés desafiarte y yo te puedo desafiar con algún tipo de aprendizaje. Y ahí se asociaría a un tercer eje que es el feedback, digamos, lo que yo te voy diciendo, a tratar de observar con una intención para decirte, che, Tommy, mirá, a mí me parece esto, que a lo mejor puede ser que tenga que ver más con cuestiones humanísticas, la confianza que tengo que desarrollar en vos para que vos puedas hacerlo, o a lo mejor me parece que la mejora tiene que ser por una cuestión netamente técnica. Claro. Porque digo, che, vos te tenés mucha confianza, pero en la confianza que vos te tenés no está siendo productivo lo que estás haciendo. Claro. Entonces, yo intento en esto que te decía, como de estructurar mi pensamiento cuando trabajo. Trato de pensar cómo poder llegarle a una persona. Si es por el vínculo, si es por la etiqueta, o es porque yo no estoy pudiendo decirte verdaderamente qué es lo que pretendemos de lo que vos estás haciendo. Me quedé con algo, me encantó, te lo voy a robar. Bueno, gracias. Yo últimamente vengo pensando mucho en esto de la confianza, es una palabra súper trillada a veces, más en el coaching deportivo, ¿no? Como, bueno, ¿qué es? Y yo me puse a pensar que hay que distinguir confianza de fe, de tenerse fe. La confianza para mí tiene que ver con el saber hacer, y ahí el entrenador tiene mucha injerencia en te hago comprender lo que hay que hacer y además entrenamos todo ese saber hacer. Bueno, ahí tenés un bagaje como para responder y tu confianza se va a medir en eso. Sí, yo creo que la confianza tiene que ver con el saber hacer o con el saber que voy a intentarlo y poder. Claro. Bueno, porque a veces puede que, y ahí es donde yo digo que para mí hay un factor pedagógico que es el ofrecerte el desafío, en el cual, si yo te propongo un desafío, yo quiero mejorar tu confianza, pero te pongo un desafío que para vos es muy elevado, vos no te vas a abrir a ese desafío, porque vos vas a decir, ahí vas a perder confianza, porque decís, che, para mí esto es imposible, yo no puedo hacer esto. Si vos me decís, che, no sé, lo que hiciste, que fuiste a escalar, y yo no me ofrecería ese desafío, porque yo ya sé internamente que no lo podría hacer. Ahora, si vos me proponés un desafío que yo hoy no lo puedo hacer, pero que también vas utilizando ciertas herramientas como para que yo lo pueda alcanzar, por más que no me salga, yo me empiezo a sentir confiado. Porque digo, che, puedo. Vos me estás desafiando porque confías en mí, porque confías en mí, puedo. Entonces digo, para mí la confianza tiene que ver con que yo puedo de algún modo dominar eso que tengo que hacer o que creo que puedo a través de un proceso lograrlo. Claro. Creo que la falta de confianza es lo opuesto. Cuando vos decís, che, vos me estás proponiendo un desafío que yo no lo puedo hacer. Capaz que antes lo podía hacer, pero ahora ya no lo puedo hacer, que es lo que yo te decía de antes, de ese chico que antes cortaba todas y ahora no. Entonces digo, bueno, ¿por qué si antes yo lo hacía, ahora no lo puedo hacer? Y uno dice, bueno, a lo mejor porque el contexto cambió. Claro. No es porque vos no lo puedas hacer. Vamos a revisar qué es lo que vos antes te daba confianza. Bueno, antes me daba confianza hacer esto porque yo dominaba tanto esa situación que la hacía sin ningún gasto de energía. Ahora se me modificó el contexto y vas a tener que hacer un gasto de energía para poder otra vez ponerte a la altura de ese nuevo contexto y, de ser posible, superarlo. Entonces, para mí la confianza está muy asociada a que vos puedas dominar aquello que querés hacer, o que yo o vos, en ponernos un nuevo desafío para poder alcanzarlo, esa meta medianamente sea alcanzable. Tal vez poniéndonos algún tipo de alcances a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero yo creo que la confianza se construye. Claro, como ir diseñando un camino. Sí. Me gustó lo de mentalidad de crecimiento y lo voy a conectar con algo que hablamos antes de grabar, que es la cultura, ¿no? Que de alguna manera la mentalidad de crecimiento tiene que estar inmerso en una cultura que es de alguna manera un contrato en donde decidimos cómo nos vamos a comportar, ¿no? Cómo vamos a hacer las cosas, que lleva mucho tiempo de construcción y quizá para mí sin eso no puede haber búsqueda de nada. Sí. Mirá, cultura es un tema que está buenísimo y que también, digo, de algún modo está como en todos lados sobre cultura, y decir, bueno, finalmente, ¿qué es la cultura, no? Claro. Entonces, bueno, creo que la cultura de algún modo son acuerdos que pueden estar basados en valores, pero que fundamentalmente para poder instalar una cultura tenemos que tener muy claro cuáles son aquellas cosas que queremos
en nuestro comportamiento y en nuestra vida diaria. Y ahí es fundamental en la instalación de una cultura el qué cosas se alientan y qué cosas se desalientan. Y decís, bueno, dentro de eso, si yo quiero instalar una cultura, viste que a veces se dice, bueno, hizo tal cosa, bueno, la tiene que hacer. No, hay que alentarlo a eso, porque eso es parte de la cultura. Entonces, claro, cuando vos hiciste algo que se identifica con lo que nosotros queremos instalar culturalmente, hay que hacérselo saber al resto que eso es lo que queremos. Pero también, muchas veces no lo hacemos, hay que rápidamente desalentar aquellas cosas que no nos representan como cultura o que no queremos que dentro de nuestro equipo suceda. Y esas cosas hay que decir, esto no. No importa si es una cuestión técnica, si es una cuestión de disciplina, no importa, de lo que vos elijas para construir esa cultura. Y esa cultura es un acuerdo que entre todos tenemos que decir, che, yo por más que nadie me esté viendo, yo sé que esto lo voy a desalentar. Tal vez si fuese un hábito, no lo hago más. Claro. Y ha pasado en muchos equipos, que en un equipo hay cosas que se permiten para todos y sin embargo tienen resultado. Pero sí, bueno, si nosotros alentamos que eso suceda, digo, no sé, puede estar pasando en el rugby, ¿no? En el rugby siempre se habló como de la cultura del respeto y de que de afuera hay que hacer silencio. Ahora, si empieza a suceder que en el afuera ya eso no está y no se desalienta, eso se instala. Se instala y es parte de la cultura, es y la pasa nueva a ser cultura. parte de la cultura. Viste. Entonces, que todas esas cosas que para mí tienen que ver mucho con los silencios, ¿viste? Sí. Lo no dicho. Por eso el lenguaje de alguna manera le da identidad a las cosas y le hace que existan. Mirá, yo se publicaron en algunas redes en estos días algunas intervenciones que han tenido los árbitros de la urba y algunas de ellas me parecieron tan buenas que sí, fue desalentar rápidamente lo que no queremos que pase. Claro. Y hacerlo público y expresarlo, sí, esto acá no. Claro. Y bueno, para mí eso es lo que realmente instala una cultura. Decir, che, Tommy, eso acá no va. Esto no va. Sí, esto no va. ¿Y cómo se construye una cultura de alto rendimiento? Igual, porque hay cuestiones que vos decís, che, si vos querés estar en el alto rendimiento, hay cuestiones físicas, hay cuestiones mentales, hay factores que tienen que ver con la convivencia, que es del mismo modo. Decir, che, una cultura de alto rendimiento, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas que nosotros consideramos, estando en el lugar que estamos, que representan el alto rendimiento? Y a partir de eso, decir, bueno, ¿qué cosas alentamos y qué cosas desalentamos? Digamos, si para todos nosotros llegar a horario es una condición para tener una mentalidad de alto rendimiento, o te diría de hasta alto desempeño, porque a veces puede confundirse algo de si alto rendimiento es solamente para los Pumas y vos podés tener una cultura de alto desempeño en un equipo amateur. Sí. Entonces, che, si para nosotros esto representa algo, si lo hicimos bien lo alentamos y si lo hicimos mal lo desalentamos. Si en lo físico decís, che, en el alto rendimiento, Tommy, mirá, vos tenés que tener un aumento de masa muscular de tanto y una disminución de tejido graso de tanto, bueno, tenemos que trabajar en el proceso para que lo hagas. Pero si, che, Tommy, tenés que bajar grasa y estás tomando una gaseosa, no va. Claro. No va. Y a través de eso es como se va, cómo uno tiene que ir construyéndola. Y por supuesto, reitero, no todos, o te diría una minoría, verdaderamente tiene una mentalidad de alto rendimiento. Y llevado al ámbito donde viviste mucho, que es el ámbito de test matches, seleccionados internacionales, el entrenador principal de alguna manera es el que embandera ese discurso, ¿no? De la cultura. Yo me acuerdo del Hugo Urcade, con quien compartiste un montón. Para mí fue muy valiente porque compartió cosas que, la cultura del rugby ahora va a ser esta, y como que nos animamos, ¿no? Hubo una cosa de rebeldía. Fue muy disruptivo, pero también pagó un costo alto. Sí. Pero fue muy valiente. Sí. Entonces, él estaba convencido de que se podía instalar esa cultura que él pretendía. Cuando hablamos de cultura, hablo de cultura desde el juego, ¿no? Sí. Por supuesto que él delegaba en ciertas personas que para poder jugar a eso era necesario construir el biotipo de un jugador, desde lo físico, desde lo mental. Por supuesto, él se ocupaba de lo técnico y del juego. Pero generó una cultura de equipo. Eligió un capitán que tuviese, claro, que tuviese una mirada con respecto a incluso hasta a la convivencia, muy asociada a lo que él pretendía en la convivencia. Hasta cómo se mostraban los Pumas.
antes y a Y partir después. de él, ¿no? Sí, Que Agus Crevi, todo sí, lo contrario, exacto. más hacia afuera, Sí. relajado. Y yo creo que la gran virtud del huevo de Daniel, eh, para mí fue eso. Digamos, animarse siendo una persona que no venía de la génesis de los Pumas, Mm, siendo, te podría decir, un tipo de rugby, pero un outsider de los Pumas, y generó un cambio cultural enorme, sí, enorme. Yo al huevo es una persona a la que admiro mucho. Tengo una excelente relación, más allá de que no tengo una cotidianeidad con él. eh, pero así como te dije previamente lo de Pepe, me quedo con muchas cosas del huevo al momento de hacer gestión en los lugares a donde a mí me toca hacerlo. Eh, Incluso antes, fuera de cámara, te contaba lo que para nosotros en el jockey significa el juego y la sonrisa y el contagio. Y el huevo, eso fue, para mí, a mí me dejó un aprendizaje sí, gigante de que era muy contagioso, es ¿verdad? muy contagioso, muy contagioso. Esa energía Y positiva era, entusiasmaba ver a los Pumas. sí. Para Pero, mí, a partir de ahí fue sí, como, me encanta ver a los sí. Pumas. A partir de ahí, me encanta ver a los Pumas. Sí. Es Yo, como que hay yo algo, hay una promesa que se cumple, sí, ¿no? todos los entrenadores estoy seguro que le aportaron cosas a los Sí, Pumas, pero yo sí creo que el huevo le dio un cambio de perfil a los Pumas. sí, Eh, Después, bueno, siguió Mario y Cheika y hoy Felipe, pero para mí es como que de algún modo el huevo es el punto cero, digamos. sí. A partir del huevo con cosas de Mario, voy con cosas de Felipe o con Cheika, pero es como que él puso un punto de decir, después puede tener matices, ¿no? Pero para mí a partir del huevo los Pumas fueron otra cosa. Sí, y yo creo que todos los entrenadores de alguna manera llevaron el testimonio hacia un lugar mejor, ¿viste? Sí, Mario desde lo que habrá traído, desde otra disciplina, otra forma de mirar, Cheika con convencer, sí, ¿no? Y Felipe que tiene algo también que lo veo en Erasmus también como de todo el tiempo diciendo a dónde queremos llegar como convencido, mostrarse convencido de lo que somos, pero atrás mucho trabajo, ¿no? Y yo sí. siempre pienso una frase que le escuché, la leí de Dan Carter, que es poesía y después pico y pala. Sí, está ¿No? bien, es cierto, sí, es cierto. Decir estas frases lindas, pero si no hay laburo Sí, atrás. también digo, Daniel el Huevo se nutrió de una persona previa que fue Tati Phelan, que le tocó ser quien inició todo esto y que con las herramientas que tuvo en ese momento empezó a construir la base que después le permitió al Huevo elegir jugadores Claro, para poder jugar a eso que quiso. claro, Y creo que Tati, así como te digo que tal vez el Huevo fue medio el punto cero, lo que hizo Tati previamente fue lo que permitió o lo que Tati condujo en esa parte del sistema, es lo que después permitió también decir que, bueno, que Daniel pueda elegir un jugador de 22 años o de 21 años, porque hoy tal vez no nos acordamos, pero Lavanini en algún momento tuvo 21 años, Pablo Matera tuvo 21 años, Montoya tuvo 22, 23, 24, y bueno, fue justo en esa etapa. Y creo que el huevo hizo algo que es animarse a ponerlos, que tampoco es muy fácil para un totalmente. entrenador. Martín, me encantó la charla. Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, Tommy. La verdad que siempre es lindo charlar con La vos. disfrutamos. Sí, así es. Gracias.